Sumerjámonos en la bailable y melancólica casa silenciosa. Próximo video, Molchadoma et así. La cultura de Internet está en un constante cambio. La década del 2010 vimos la popularización y el olvido de los Rage Comics. Mientras los Rage Comics estaban teniendo un auge inmenso a principios del 10, a finales del 2009, un usuario publicó una imagen que respondería a la manera de comunicarse en páginas de internet de finales de la década del 2010. El Wojak tiene una historia interesante, teniendo diferentes categorías para expresar una diferente emoción, pero sobre todo, culturas suburbanas que estaban navegando por internet. Una de ellas ha tomado fuerza por lo pesimista que se ha vuelto la vida que muchos han experimentado, y sería el Doomer. Este personaje sería una representación del joven adulto de 20 años pesimista, con problemas de depresión, siendo dañado por la negatividad mortal del mundo moderno. Nacido en 4chan en el tablero de Biz, especializados en negocios y finanzas, la imagen muestra diferentes características de este personaje. Muestra lo introvertido, depresivo, adicto a las drogas, que puede demostrar ser este personaje. Junto con este personaje nos encontramos también un género musical que acompaña a este meme. El Doomer Wave es considerado como un género donde se utilizan remixes de canciones, rebajando la velocidad, el tono y añadiendo capas de reverb para dar una sensación de melancolía. Entre la cantidad de playlists de todo Doomer, comenzó a llamar la atención una banda bielorrusa que englobaba muy bien este sentimiento de soledad y melancolía. En este video veremos un poco de la historia de Molchadoma, pero sobre todo, del disco que los puso en el mapa como una de las caras principales del post-punk europeo. La historia de la banda comienza en Minsk, en la capital de Bielorrusia. Los integrantes se habían conocido en la universidad. Roman Komogorstev, guitarrista de la banda, había entablado amistad con Egor Shkutko, quien sería el cantante. Los dos habían estado en diferentes grupos, pero lo que los unió más fue el amor a la música. Roman y Egor decidieron formar la banda. Optando por omitir un baterista, utilizaron una batería virtual. Con lo que estuvieron batallando fue con encontrar un bajista. Entre diferentes personas encontraron a Pavel Kozlov, cimentando de manera oficial lo que sería la banda. La banda optaría por el nombre Molchadoma, que significa las casas son silenciosas. El nombre de la banda nos explica Roman que engloba perfectamente la sensación de vivir en Minsk y la música que la banda produce. En realidad, es una hermosa combinación de palabras, en nuestra opinión, que describe a la perfección la música que hacemos. El nombre se inventó hace mucho tiempo en Minsk, donde, como saben, el paisaje no es precisamente alegre, con muchos edificios altos, grises y de hormigón, y sí, eso contribuyó a su nombre. Molchadoma se ha definido como una banda que tiene intersección de post-punk, new wave y synth-pop bailable con un sentimiento gótico. Los integrantes de la banda han dicho que una de sus influencias más fuertes fue la agrupación Kino, una banda soviética de los 80, aparte de ser referente en la música de la Rusia soviética. Las influencias no solamente se van a la parte de la Europa oriental, sino también a grupos mundialmente conocidos, tales en caso como Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Motorhead, entre otros. La banda comenzaría su carrera con un disco que no tendría mucho foco en su momento. Su primer disco, From the Roofs of Our Houses, del 2017, englobaría todos los géneros que la banda había comentado. El sonido post-punk bailable no se hace esperar con la primera canción del disco, funcionando como la presentación de Molchadoma a nosotros. En mi opinión, de los primeros dos discos, el primero se me hace el más oscuro, debido al sonido lo-fi. Es un viaje obligado en esos días de lluvia y frío, donde la mente deriva en ideas grises y vacías. Después de sacar el álbum en 2017, saldría el sencillo de Commerçanti, que daría el comienzo a la etapa donde Molchadoma obtendría un éxito arrollador. Su primer disco llegó a los oídos de los espectadores,
Llamó al principio la atención gracias al sonido poco trabajado, etiquetándolo de un proyecto más casero, rayando al garage y aumentando la idea lo-fi con la que carga. Sigue siendo un debut sólido que ayuda a la banda a practicar su estilo de composición. Ahora seguía la prueba de fuego, un segundo disco, y eso llegaría para el siguiente año. Para el 2018, la banda lanzaría su álbum más importante, Etashi. Se traduce como Floors, y sigue la idea del primer álbum. No diría que tiene el mismo sonido, ya que evoluciona para tener una producción más pulida. Se escucha más energético y el concepto bailable se intensifica a lo largo del álbum, culminando esta idea en su sencillo más exitoso. No dejemos que la danza siniestra nos distraiga de las letras depresivas que cargan, sobre todo con la quinta canción del álbum. Más adelante hablaremos de eso. A diferencia del primer disco, desarrollado casi de manera independiente por la banda en 2017, Etashi es una producción más formal, gracias a firmar con la discográfica de Treaty Records de Alemania. Podríamos decir que gracias a la firma con esta discográfica independiente, creció la exposición de Molchat Doma de manera internacional, cosa que no es del todo incorrecta, pero uno de los primeros exponentes de este álbum sería gracias con el canal de YouTube Harakiri Diat, que sube álbumes independientes de post-punk y synthwave, llegando a tener 2 millones de visitas este álbum. No solamente lo que ha llamado el interés del álbum es la música, sino también el arte que cubre este álbum. Es impresionante la estructura que aparece en la portada, y más impresionante que el edificio sea real. Ubicada en Eslovaquia, el Hotel Panorama es una representación fidedigna del brutalismo creado por Zdeněk Rychák. Un dato curioso es que la banda regresaría a este lugar en 2025 para realizar una pequeña presentación que pueden ver en YouTube. Quitando datos técnicos, vamos directo con las canciones del disco. La canción toma su tiempo para comenzar. Nos deja sumergirnos en el sonido ochentero que carga, para después hablar de lo cotidiano de la vida. Es una plática mental sobre lo que ve y lo que vive en su vida. Hay alcohol de por medio, pero eso no detendrá al protagonista para poder llegar a su destino. Es una canción movida con un mensaje enigmático conformado como si de un haiku estuviéramos hablando. El ritmo que carga hace que el inicio del disco sea agradable para todos. La segunda canción nos recibe energéticamente. Una persona frustrada por no estar con sus amigos divirtiéndose, ya que no puede bailar. Como dice a lo largo de su canción, el dinamismo que escuchamos aquí será algo constante en el disco, y el mensaje directo sobre temas banales será adornado de lo que uno pueda sumergirse. Y eso no nos detendrá de poder disfrutar la siguiente canción. Otra de las canciones movidas que tiene este álbum. Filmy, como dice su pronunciación casi entendible, habla de la vida ficticia del cine y cómo nosotros podemos ser influenciados en pensar que estamos en una película. El drama de la vida real parece que estuviéramos sufriendo de manera exagerada, pero sorpresa, nosotros no somos actores, ni tampoco estamos dirigiendo una película. Toda acción podrá tener consecuencias en cualquier momento, y no siempre tendrá un final feliz. Volney habla de manera filosófica sobre la conexión que hacemos a lo largo de la vida y el doloroso desprendimiento cuando algo no puede seguir adelante. Hasta el ambiente cambia. No es tan agradable el sonido que nos acompaña. Se toma su tiempo para expresar todo esto. En el segundo verso habla sobre la esperanza que plantarás en tu vida. Escapar de lo ridículo que es la vida cotidiana. Tienes que ver por ti mismo y si puedes, trata de escapar de esta vida y dejar de lado lo que pueda obstaculizarte. Quieren que formes parte de esta naturalidad, pero los obligan a creer lo que uno quiere. Así yo podría entender lo que dice el coro. Volney nos pone nuevamente con ideas realísticamente obscuras que en algún momento hemos vivido,
pero la que sigue será un golpe de autoridad para este álbum, siendo una de las mejores canciones de la banda. Como dice su título, esta es una canción para la melancolía. Me encanta cómo la define la Real Academia Española: tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. En esta canción no se trata de romantizar este sentimiento, al contrario, la banda canta para que se aleje de ellos. Se trata por las buenas, platicando con ella, diciendo que sus vidas ya vuelven a ser más tranquilas ya que se mantienen ocupados. Pero esa amarga amistad puede regresar en cualquier momento. No se puede entender por las buenas, entonces se entenderá por las malas. En el verso 2 se vuelven más violentos los mensajes. El autor comienza a decir que se aleje de él, que mejor se muera y que no vuelva nunca más. Este mensaje podría tener dos ideas, y una de ellas es que su agonía por la melancolía termine con él en un ataúd. Tosca me sorprendió, que pensaba que por su sonido y letra estaría hablando de algo más siniestro, pero si ponemos los hechos sobre la mesa, nos damos cuenta de que es una canción esperanzadora. Si no han escuchado el álbum, en verdad se las recomiendo demasiado. Es una de las canciones esenciales de esta banda. Como si fuera un videojuego, saltamos a la sexta canción del álbum. Nos pone en un escenario muy negativo donde se pierde la comunicación poco a poco y comienza la separación. Metafóricamente nos habla con pronósticos climáticos sobre cómo vamos perdiendo la comunicación con nuestro ser amado y esperamos que el viento cambie el pronóstico de nuestra vida. También puede agregar el tema del embarazo. Una noche alocada hizo que un parásito que es muy inquieto también está tratando de controlar el viento inmortal y que el pronóstico tampoco le juegue en su contra. A decir verdad, ustedes pueden encontrarle una idea más coherente a lo que dice la canción. Por mi parte es muy enigmática y se envuelve en ideas muy abstractas. Esta canción está directamente inspirada del poema The Nameled Soul Vessel del autor Boris Rishi. Habla sobre la fría vida que su autor cargó en su momento, una vida tan repetitiva que lo único que podría meterle color a su miseria es un charco de sangre esperando cruelmente a su muerte. Tristemente, la vida de Rishi no fue tan hermosa como esperaban. Se suicidó el 7 de mayo del 2001. Unos dicen que fue por falta de reconocimiento de sus obras, pero la mayoría está de acuerdo que fue por sus problemas bipolares y el uso de sustancias. La traducción puede cambiar del contexto del que se habla, ya que en algunas versiones traducidas se utiliza la palabra vessel, que significa recipiente, volando en la imaginación de los usuarios para que puedan darle un significado libre, mientras que en otras versiones se utiliza la palabra bedpan, que significa urinal, aterrizando la idea de que la persona está en un lugar nada agradable. Estas dos ideas no son claras, ya que en el video musical la banda opta por un manicomio como su escenario, dando una idea abstracta de dónde puede estar esta persona. La letra de la poesía y de la canción es un reflejo claro de su autor. Una vida miserable, llena de decepciones, alejado de todo y de todos. No pudimos completar nuestro éxito. Respirar se nos hace más difícil, y lo único que nos alegra es que queda un día menos para desaparecer. Cómo ansiamos que ese esperado día llegue, sentir el beso de la muerte y no despertar nunca más. La incomodidad no me deja vivir, y eso me motiva a morir. Pero si te soy sincero, tengo miedo. Tengo mucho miedo de morir. Quiero vivir, pero no sé cómo seguir adelante. Trato siempre de incorporarme con las personas, pero no puedo. Lloro para estar mejor. Quiero vivir. Quiero vivir. Una disculpa, creo que me metí un poquito en la psique del personaje. Continuamos con la canción. Como podrán ver, esta canción es la más famosa de la banda. Demos gracias a las redes sociales por haberla descubierto.
Se popularizó en pandemia y las personas la utilizaban normalmente para mostrar una vibra soviética, como lo había puesto Kat Shang en un artículo de Pitchfork hablando sobre el fenómeno Sudno. Solo queda decir que es una excelente canción que por su duración puede digerirse fácilmente. Commerçanti salió un año antes y sirve como una canción crítica para la propaganda violenta y autoritaria que vemos en muchos lugares del planeta. Estas personas son vistas como hombres de negocio, que su único fin es alimentar con mensajes autoritarios a las personas, sin importar lo que hagan. Este mal seguirá, y lo único que podemos hacer es alimentarnos de eso. La última canción del disco no nos dará un final reconfortante. Kletka habla sobre la soledad. Es obvio que no siempre vamos a estar acompañados. En cualquier momento de la vida, la soledad nos llegará. No importa a dónde vayamos, no importa cuántas puertas toques para encontrar una bienvenida cálida. Hay veces que simplemente debemos de vivir con ella. Tal vez seremos olvidados, tal vez no encontraremos la satisfacción de un cálido abrazo. El descenso por estas escaleras nos hace recordar lo silencioso que es el lugar donde vivimos. Nos gustaría realizar algo más, pero hay veces que es imposible. Solo queda esperar a que una luz de esperanza nos dé la brillante vida que queremos tener. O tal vez el frío desolador de la melancolía juegue con nosotros, esperando el atractivo fin. Molchadoma agarró mucho impacto en la pandemia. De eso no hay que dudar. Lógicamente fue un acompañante agrio de lo que todos vivimos en este periodo. El encerramiento, las enfermedades y todos los escenarios negativos que el mundo nos estaba demostrando hizo que muchos decidieran utilizar su música como banda sonora a lo largo de esta época. Es entendible que la vida post-pandemia, Molchadoma no estuviera en los reflectores que tenían en 2020. La gente quería salir de ese momento turbio y tratar de comenzar de nuevo con una visión más positiva. Aún así, como un proyecto de post-punk, Molchadoma toma liderazgo como una de las bandas importantes de este género, y son inspiración para los fanáticos de este tipo de música. Etashi es un excelente disco que combina muy bien la idea de desolación, tristeza y diversión bailable que podías esperar de este disco. La verdad sí se lo recomiendo, ya que es parte fundamental de esos discos que el internet ha ayudado a mantenerlo en la memoria de los internautas. Muchas gracias por ver el video y nos veremos en la siguiente. Nos vemos.